Yo soy Esmirna. 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 Tú y yo somos Esmirna. Qué bendición, qué alegría el poder saludarles. Quiero darles la bienvenida a un domingo más de Iglesia en Casa. Acomodémonos para escuchar atentamente la palabra del Señor con nuestro pastor Edgardo Fortis. Qué bueno poder compartir con ustedes por medio de esta página que tenemos para poder edificar la iglesia. Hoy vamos a cerrar y continuar con la serie que hemos estado llevando, La Iglesia en Casa. Y vamos a concluir con el tercer aspecto que vamos a estudiar el día de hoy, llamado La iglesia es el medio para transmitir a otros a Cristo. La iglesia es el medio para transmitir a otros a Cristo. Cuando vemos la historia de la iglesia, podemos ver periodos dificultosos en la tierra. Y a pesar de esas situaciones difíciles, la iglesia ha seguido compartiendo el evangelio de la palabra del Señor. Esta pandemia es oportuna, muy oportuna, para que nosotros como iglesia sigamos transmitiendo a otros el mensaje, las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos motiva a hacerlo? Es una buena pregunta que usted y yo nos debemos de preguntar. ¿Qué nos motiva a hacerlo? ¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué transmitimos el mensaje del Señor? Bueno, hoy vamos a ver 3 puntos importantes acerca por qué la iglesia debe transmitir el mensaje del Señor. Y el primer aspecto que yo quiero mencionarles es que es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Y yo quiero llevarlos a las Escrituras y quiero que veamos Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Vemos en las Escrituras como Mateo, cuando escribe este evangelio, Jesús estaba a punto de ascender al Padre y comisiona a los discípulos para que vayan y hagan el trabajo que tienen que realizar. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús comienza con autoridad diciendo id. En el griego hay un verbo que no está en español llamado aoristo, y este verbo aoristo está relacionado con un participio pasivo, que bien podría traducirse habiendo ido. Eso da por sentado que el discípulo irá, y es natural que vaya. Por lo tanto, el mandamiento entonces es hacer discípulos. Esto nos compromete a todos, pero nosotros como iglesia le hemos dejado la tarea al pastor, a los líderes de la iglesia, cuando el mandato es para todos, hacer discípulos. Pero también nos preguntamos, ¿cómo hacemos discípulos? El versículo 20 nos dice, enseñando a guardar todo lo que os mande. La iglesia debe evangelizar y formar a la iglesia bíblicamente. Esto no solo habla de documentos escritos, sino también debemos ser un ejemplo de vida para otras personas. Ahora nosotros, la iglesia en casa, actualmente, ¿estamos haciendo discípulos? ¿Estamos enseñándole a otros el mensaje de Dios? Esto es una tarea de todos, un estilo de vida que debemos de practicar como iglesia. La iglesia en casa debe entender que nosotros debemos de transmitir el mensaje del Señor, porque hay algo bien importante, y es que es un mandato del Señor. Un segundo aspecto que yo quiero mencionar porque debemos de transmitir el mensaje del Señor es porque debemos de ser agradecidos. Cuando vamos a las Escrituras y vemos nuevamente el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 8, el Señor dice de esta manera: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Jesús dice estas palabras,
es porque toma a sus discípulos y los comisiona. Dice, ustedes tienen que ir a evangelizar y yo les doy poder y autoridad para que vayan. Y en ese transcurso, en ese caminar, los discípulos podían hacer milagros, sanar enfermos, levantar muertos, expulsar demonios. Pero el segundo aspecto es lo más importante y son las instrucciones que Cristo da. Y es que ellos tenían con liberalidad transmitir el mensaje que había sido dado anteriormente por Cristo Jesús. Así como has recibido de gracia, debes también de dar. Por eso el pasaje, de gracia recibiste, dad de gracia. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros no hicimos nada para obtener la salvación. Al contrario, fue el Señor Jesús que hizo todo en la cruz del Calvario. Los discípulos habían entendido ese mensaje. Ahora nosotros como iglesia de Cristo, yo pregunto, ¿estamos agradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho con nosotros? Cuando visualizamos de dónde Dios nos sacó, cuando entendemos que nadie daba nada por nosotros, podemos decir, sí, solo el Señor Jesús pensó en nosotros. Por lo tanto, así como Él ha depositado en nosotros la salvación, nos toca a nosotros como iglesia transmitir ese mensaje que hemos recibido por gracia. Yo les pregunto a ustedes hoy, que están detrás de esos dispositivos, ¿están transmitiendo el mensaje del Señor? Así como has recibido del Señor, ¿estás dándole a aquellas personas, a tu vecino, a tu trabajador, a tu jefe, a tu amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia? ¿Qué le estás transmitiendo? Porque es importante que nosotros podamos transmitir el mensaje del Señor. Esta pandemia es un buen momento para dar aquello que hemos recibido. Buenas noticias, salvación eterna. Un último y tercer aspecto que yo quiero mencionar en este día. ¿Por qué debemos de transmitir el mensaje del Señor? Es porque es el único mensaje transformador. Hemos escuchado un montón de mensajes, hemos leído muchos libros muy interesantes, pero ninguno ha sido transformador, ninguno ha llegado a nuestro corazón y ha cambiado nuestra vida. Yo quiero llevarlos al pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo escribe esta carta a Roma, quiere enfatizar las grandes verdades bíblicas del evangelio. Y una de ellas era que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo utiliza una palabra cuando habla de poder, y es la palabra dunamis o la palabra dinamita. Esa palabra dinamita era que cuando usted encendía esa mecha y llegaba a esa dinamita y explotaba, esa dinamita podía quitar algo de donde estaba. El evangelio de Jesús es ese poder, ese dunamis, es esa dinamita, porque es transformador a todo aquel que ha creído en Él. El mensaje es para todos. Dice el pasaje, al judío primeramente y después al griego. Y es que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Pero también ahora el mensaje se ha distribuido para nosotros los gentiles. Y lo que podemos decir ahora para nosotros, la iglesia del Señor. El punto central acá es que usted y yo nos dejemos transformar por el Señor. Ese mensaje ha transformado prostitutas, alcohólicos, drogadictos, asesinos, a su servidor, a usted que está también en la pantalla, a la iglesia en casa, y ahora lo quiere hacer contigo. Yo sé que hay alguna persona ahí, detrás de esos dispositivos, que no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Quiero decirte en este día que Cristo es un estilo de vida y Él quiere cambiarte. No importa lo que has hecho, no importa cómo puedes presentarte, Él quiere recibirte
como estés, porque Él quiere cambiar tu vida. Te lo garantizo que lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder predicar el Evangelio y poder hacerle entender a todas las personas que la iglesia en casa tiene la gran responsabilidad de transmitir el mensaje de Jesús. Señor, tenemos esa responsabilidad nosotros y ayúdanos para abrir nuestra boca y para vivir un estilo de vida diferente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte siempre que le des like a nuestra página Iglesia Esmirna, porque es por ahí donde estamos aprendiendo la palabra del Señor y creemos que estamos siendo edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. Iglesia Esmirna.